Preparé comida para mi esposo antes de enterrar a mi papá. Lo único que me preguntó fue cuánto tiempo me iba a quedar fuera. Cuando mi suegra mencionó el divorcio, le di las gracias. Mi suegra me mandó un PDF de 5 páginas mientras yo estaba en el velorio de mi papá, criticándome por no haber dejado comida nutritiva para su bebé. Digo, para su hijito adulto. Pero fue mencionar la palabra divorcio, y yo asentí sin pensarlo 2 veces. Solo de imaginar que mi suegra ya no formaría parte de mi vida, sentí un alivio inmenso. No tener que lidiar con ella, ni hablarle, ni nada. Mi papá ya venía con varios problemas de salud desde hace tiempo. Estaba en tratamiento, y aunque sabíamos que su salud era frágil, nunca se nos pasó por la cabeza que todo terminaría tan de golpe. Él y mi mamá estuvieron juntos por muchos años, construyendo una vida y una familia hermosa. Ahora ella quedó sola, así como yo me quedé sin mi papá. El día que nos dieron la noticia de su muerte, mi hermano y yo dejamos todo y salimos corriendo para casa. Como él vive más cerca, llegó primero. Vive a unas horitas de ahí con su esposa y sus hijos, así que hizo las maletas rápido y se fue directo a acompañar a nuestra mamá. Yo, en cambio, vivo mucho más lejos, así que tuve que sacar vuelo, organizar todo, y recién ahí pude ir. Le avisé a mi esposo lo que había pasado, esperando algo de apoyo. Pero lo primero que me preguntó fue, ¿y te vas a quedar fuera cuánto tiempo? Ni se tomó el trabajo de preguntar cómo me sentía o de ofrecer consuelo. Ni un ¿estás bien? O un ¿quieres que te acompañe para ayudarte en el velorio? ¿Para estar con tu mamá? Su reacción dejó clarísimo que no le importaba. Le preocupó más su rutina que el hecho de que mi papá acababa de morir. La mañana antes de viajar, me desperté bien temprano, todavía de madrugada. Quería dejar todo listo para mi esposo antes de salir. Él es súper exigente con la comida. A veces exagera. Si yo no cocino, él no se las arregla. Prefiere pedir comida hecha, lo que además de ser poco saludable, es caro y se sale de nuestro presupuesto diario. Así que, aunque estaba destrozada por dentro, pasé toda la mañana cocinando para él. Preparé las comidas de toda la semana. Etiqueté cada tupper, organicé todo bien en la nevera. Solo después de eso empecé a alistarme para viajar. Antes de salir, intenté despertar a mi esposo para ver si por lo menos podía llevarme al aeropuerto. Pensé que sería un gesto de apoyo, aunque fuera lo único, pero se enojó porque lo desperté tan temprano y se negó de inmediato. Me dolió, pero no tenía fuerzas para discutir. Pedí un Uber y me fui en silencio. El vuelo se sintió eterno. Creo que por la ansiedad de llegar ya. No podía dejar de pensar en cómo debía estar mi mamá. Cuando al fin llegué y la vi, me quebré. Sabía por todo lo que ya estaba pasando. Mi hermano y yo nos hicimos cargo de todo. Organizamos el velorio, dividimos los gastos y nos ocupamos del papeleo del seguro y los documentos legales de mi papá. Él siempre fue súper organizado, así que no tardamos mucho. Ya había dejado a mi mamá como heredera de la casa, así que al menos eso fue un alivio. Saber que no corría riesgo de perder su hogar en medio de tanto dolor. Hacer todo esto mientras te despedís de tu papá es demasiado duro, pero sentí que estaba haciendo algo útil en medio de tanto sufrimiento. Como te imaginarás, esta última semana fue una avalancha de emociones, física, mental y emocionalmente. Para nosotros, no fue solo otro funeral. Con todo lo que pasó, mi hermano, mi mamá y yo pasamos mucho tiempo juntos, algo que hacía mucho no ocurría. Con todo esto, simplemente no tenía cabeza ni energía para estar pendiente de mi esposo, especialmente después de cómo me trató antes de viajar. Preferí enfocarme en mi familia y en procesar la pérdida. Pero lo que más duele es que él tampoco hizo el menor esfuerzo por buscarme. Nunca olvidaré el olor a tierra mojada de aquel cementerio en las afueras de Valencia. El cielo estaba nublado, como si el universo supiera lo que sentíamos por dentro. Mi hermano y yo sosteníamos a mi madre por los brazos, mientras descendían el ataúd de mi padre. No hubo palabras grandilocuentes, solo un silencio espeso, doloroso, que nos envolvía a los tres. Fue ahí donde lo entendí. Mi vida no volvería a ser la misma. Al día siguiente del entierro, mientras ayudaba a mi madre a organizar los papeles que papá había dejado en una carpeta azul desgastada, encontré una carta con mi nombre escrito a mano. La reconocí al instante. Esa caligrafía, imperfecta pero firme, era de él. Querida Carmen, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Hay algo que nunca pude contarte en vida.
Me temblaron las manos. La carta hablaba de una herencia que mi abuelo materno había dejado y que misteriosamente nunca había llegado a mi madre. Papá sospechaba que sus propios cuñados, los hermanos de mi madre, habían manipulado los documentos cuando ella estaba embarazada de mí, aprovechando que estaba sola, para quedarse con el dinero y una propiedad en Zaragoza que jamás mencionaron. Por eso él se había obsesionado con dejar todo en orden. Quería que no nos volvieran a engañar. Me senté en el suelo de la cocina, la carta entre las manos, la cabeza dando vueltas. En medio de todo ese duelo, ahora cargaba con un nuevo peso, la verdad enterrada de nuestra familia. Pero también sentí algo distinto, una energía que hacía mucho no sentía. Era como si papá me hubiese pasado la antorcha. Volví a Madrid a los 3 días. Mi casa ya no me parecía mi casa. El ambiente era denso. Al entrar, lo primero que noté fue la cocina sucia, platos acumulados y un olor a fritura rancia. En la mesa, mi suegra tomaba café como si estuviera en su propio salón. «Ah, llegaste», dijo sin levantarse. «El bebé ha estado tan estresado sin ti». El bebé. Así llamaba ella a su hijo de 37 años, mi marido. Estaba en el sofá, mirando el móvil, ni se molestó en saludarme. «¿Te fue bien el funeral?», preguntó sin levantar la vista. No respondí. Caminé directo a la habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Me sentía invisible en mi propia casa. No hubo abrazo, ni consuelo, ni una frase de apoyo. Nada. Esa noche, mientras ellos dormían, me levanté y revisé los extractos bancarios. No me preguntes por qué. Fue instinto. Y ahí lo vi. Retiradas de dinero en efectivo cada semana. Transferencias a una cuenta a nombre de C. Crespo. Yo no conocía a ningún Crespo. Abrí la laptop, entré al correo compartido y empecé a buscar. Un correo destacado, enviado hacía 2 meses, con asunto: inversión confirmada, taller de motos en Moratalaz. Adjunto: contrato de sociedad entre mi marido y un tal Cristóbal Crespo. No podía creerlo. Él había usado parte de nuestros ahorros para meterse en un negocio, sin decirme nada, y ahora me hacía sentir culpable por no haber dejado suficientes tuppers en la nevera mientras enterraba a mi padre. Al día siguiente, me levanté temprano, vestí como si fuese a la oficina y fui directo al registro civil. Pedí una cita para consultar los documentos de la propiedad de Zaragoza. Tenía que confirmar la historia de mi padre. Por dentro, hervía. Pero por fuera, mantenía la calma. Nadie sospecharía lo que estaba empezando a tramar. Esa misma noche, cuando volví a casa, encontré a mi marido en la cocina, con la misma cara de niño mimado de siempre. Se giró hacia mí y me soltó con tono sarcástico: «¿Qué? ¿Ahora te dio por hacer turismo legal?». No respondí. Lo miré en silencio. Él sonrió como si hubiera ganado algo. «¿Sabes que mi madre piensa que estás un poco desequilibrada?». «¿Ah, sí?», contesté, con una sonrisa ligera, casi amable. «Dile que estoy perfectamente, más lúcida que nunca». Fui a dormir sin decir más, pero en mi cabeza ya había una lista, una estrategia. Cada mentira, cada omisión, cada falta de respeto, todo tenía un precio, y yo iba a cobrar con intereses. 3 días después, mientras salía de la notaría con un sobre lleno de copias notariales, me llegó una llamada de un número desconocido. «¿Carmen Álvarez?», preguntó una voz de mujer, firme, profesional. «Sí, soy yo. Me llamo Clara Mendoza. Soy abogada. Acabo de revisar la escritura de Zaragoza. Creo que tenemos mucho de qué hablar». No sé cuántas veces leí ese mensaje después de colgar. Tenemos mucho de qué hablar. Esa frase me persiguió durante todo el trayecto de vuelta a casa. Clara Mendoza. El nombre no me sonaba, pero su voz tenía una seguridad que me tranquilizaba, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Al llegar a casa, lo primero que hice fue meterme en el baño, cerrar la puerta con llave y llamar a Clara de nuevo. «¿Qué has encontrado?», pregunté, con la voz entrecortada por la ansiedad. «Carmen, tu padre tenía razón. La propiedad sigue a nombre de tu abuelo, aunque los papeles están manipulados. Parece que alguien falsificó la renuncia de herencia de tu madre. Tenemos que movernos rápido antes de que intenten venderla o modificar los registros». Me quedé muda. El silencio al otro lado del teléfono se volvió incómodo. «¿Carmen?», insistió Clara. «Estoy bien. Solo...». «Gracias.
¿Podemos vernos mañana? A las 10, en mi despacho. Te envío la dirección ahora. Colgué. Me miré en el espejo. Tenía el rostro demacrado, las ojeras marcadas y el cabello enredado. Pero mis ojos ya no estaban rotos. Ardían. Por primera vez en años, sentí que algo se encendía dentro de mí. Hambre de justicia. A la mañana siguiente, salí antes que mi marido despertara. No le dejé desayuno, ni nota, nada. Caminé por las calles de Madrid con una mezcla de nerviosismo y determinación. El despacho de Clara estaba en Chamberí, en un edificio antiguo pero bien cuidado. Me recibió con una sonrisa cálida y una carpeta llena de documentos. Te explico todo, dijo mientras me servía un café. La escritura original muestra que tu abuelo dejó la casa a tu madre, pero hay un documento de renuncia firmado por ella, fechado en 1989. El problema es que tu madre estaba hospitalizada ese día. Tengo el informe médico. ¿Eso es suficiente para anularlo? Con una buena estrategia, sí, pero necesitamos testigos. Alguien que pueda confirmar que tu madre jamás renunció a esa propiedad. ¿Tienes a alguien? Pensé un segundo. Y entonces lo recordé. Mi tía abuela, hermana de mi abuelo, vive en Zaragoza. Si alguien sabe la verdad, es ella. Perfecto. Pero hay otra cosa. He revisado tus finanzas. Esos movimientos de tu cuenta conjunta son sospechosos. Podrías iniciar una acción por administración desleal contra tu marido. ¿Y eso me ayuda en el divorcio? Muchísimo. Pero primero, necesitamos pruebas sólidas. Recibos, correos, lo que tengas. Salí del despacho con más certezas que dudas, pero también con una lista mental cada vez más larga. De vuelta en casa. Encontré a mi suegra en mi cocina, como siempre, removiendo una olla con un olor desagradable. «Mira quién volvió a dormir fuera», dijo sin mirarme. Fui a ver a una abogada. «¿Qué tontería es esa ahora?» La miré con una calma que la desconcertó. «No es ninguna tontería, pero si quieres puedes preguntarle tú misma. Se llama Clara Mendoza». Vi cómo su gesto se tensaba, como si intuyera que algo serio estaba por venir. «Estás perdiendo la cabeza, Carmen. ¿Qué pasa contigo últimamente? No cocinas, sales sin avisar, y ahora... Abogados. Lo que pasa es que se acabó. Se acabó que me traten como una sirvienta con bata. No soy la enfermera emocional de tu hijo ni la criada de esta casa. Estoy cansada». «¿Qué le estás diciendo?», interrumpió mi marido apareciendo en el marco de la puerta. Me giré hacia él. La voz ya no temblaba. «Que me estoy divorciando de ti, que voy a recuperar lo que es mío, y que a partir de ahora voy a hacer las cosas a mi manera». La reacción fue inmediata. Él se echó a reír. No de nervios, de burla. «¿Tú? ¿Divorciarte? ¿Con qué dinero, Carmen? ¿Vas a pedir limosna?» «No, pero tú sí vas a tener que explicar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué hace tu nombre en un contrato firmado con Cristóbal Crespo?» El silencio cayó como una bomba en la cocina. La cara de mi marido se desfiguró. La de su madre se volvió pálida. «¿De dónde sacaste eso?» «No te preocupes. Tengo más. Mucho más». Me fui a mi cuarto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cerré la puerta con llave y encendí mi portátil. Iba a pasar la noche entera construyendo mi caso. No era solo una guerra legal, era personal. Y yo estaba lista para ganarla. A las 3 de la mañana, justo cuando iba a apagar el ordenador, llegó un correo nuevo. De Clara. Asunto: «Carmen, tenemos un problema. Urgente». Me quedé mirando la pantalla varios segundos, sin siquiera parpadear. «Carmen, tenemos un problema. Urgente». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Abrí el correo con manos temblorosas. El notario de Zaragoza ha sido contactado por alguien que reclama ser el actual administrador legal de la propiedad. Se trata de un tal Fernando Soler. Según nuestros registros, es primo de tu madre. Podría haber sido parte del fraude. Tenemos que movernos ya. Fernando Soler. No lo veía desde niña, cuando íbamos en verano a Zaragoza. Siempre fue el típico que aparecía solo en cenas familiares, sonriendo mucho pero escuchando aún más. De esos que no dicen nada, pero lo saben todo. Si él estaba metido. Eso quería decir que no solo mis tíos habían estafado a mi madre, sino también alguien que ella consideraba de confianza. A la mañana siguiente, tomé el AVE directo a Zaragoza.
Le dije a mi marido que iba a casa de una amiga. Ni siquiera levantó la vista de su móvil. Mi madre no sabía que yo iba a buscar esa verdad. Le envié un mensaje corto. Voy a resolver algo del pasado de papá. Si todo va bien, te lo explico después. Durante el viaje, no pude dejar de pensar en lo que haría si confirmaba que Fernando estaba involucrado. Confrontarlo, denunciarlo, hablar primero con mi madre. Cuando llegué a Zaragoza, el aire me golpeó con una mezcla de nostalgia y tensión. Caminé hasta la casa de la tía Angelines, la hermana de mi abuelo. Una mujer de 80 y pico años, más lúcida que cualquiera. Me abrió la puerta con una sonrisa y un abrazo tibio, como si supiera por qué estaba allí. Carmen, sabía que este día iba a llegar. Pasa, hija. Nos sentamos en la cocina, el sitio donde siempre se hablaba lo que importaba. Le conté lo que había descubierto. Le hablé de la carta de papá, de la supuesta renuncia de herencia y de Fernando Soler. Ella cerró los ojos y respiró hondo. Tu madre nunca renunció a nada, jamás. ¿Y Fernando? Sí, él estuvo en la notaría aquel día. Con tus tíos. Yo lo vi. Pero no dije nada porque... ¿quién me iba a creer? Sentí una mezcla de rabia y alivio. Lo sabía. Tenía testigo. Tenía historia. Tenía verdad. ¿Estarías dispuesta a declarar? Le pregunté. Por tu padre, por tu madre y por ti. Sí. Estoy cansada de los silencios que matan. La abracé fuerte, como no lo hacía desde que era niña. Era increíble cómo la verdad podía doler y al mismo tiempo darte fuerza. Volví al hotel y llamé a Clara. Le conté todo. Perfecto, me dijo. Mañana a primera hora, llevamos a Angelines a declarar. Pero Carmen, hay algo más. He rastreado al tal Cristóbal Crespo. ¿Y? No es socio de tu marido, es su amante. Desde hace más de 2 años. La empresa es fachada. El mundo se me vino abajo por un momento. Me quedé en silencio, con el móvil pegado al oído, mirando la nada. ¿Carmen? ¿Estás ahí? Sí, estoy. Lo siento, pero tienes que saberlo. Esto podría ayudarte aún más en el divorcio. Si usamos esto bien, no solo recuperas lo que es tuyo, lo de tu madre, lo de tu padre, también lo de él. No lloré, no grité. Sentí un vacío frío, como si ya no me sorprendiera de nada. Pero algo cambió en ese instante. Dejé de tener miedo. Colgué, me duché en silencio y me senté en la cama con el portátil. Lo siento. Entré en el correo de mi marido. Él era tan confiado, tan idiota, que aún tenía la misma contraseña desde hace años. Ahí estaban los correos. Fotos, videos, reservas de hotel, mensajes que decían, me muero por ti. Esta noche no puedo. Carmen está rara. Ya casi lo tenemos todo. El desprecio, la traición. Todo tan evidente, tan claro. Copié todo en un USB. Y luego, sin pensarlo 2 veces, envié uno de los videos a mi propio correo. Solo uno. Quería tener una carta bajo la manga. Cerré el portátil. El silencio era tan fuerte que me zumbaban los oídos. Pero en ese silencio, me hice una promesa. Nunca más volvería a pedir permiso para vivir mi vida. Y justo cuando iba a apagar la luz, recibí un mensaje de mi madre. Fernando me llamó. Dice que quiere hablar contigo. Urgente. Está en Madrid. No dormí ni un minuto esa noche. Me pasé horas mirando al techo del hotel, sintiendo una presión en el pecho que no se iba. Fernando quería hablar. ¿Por qué ahora? ¿Qué sabía exactamente? ¿Era un intento de manipulación o una confesión? Tomé el tren de vuelta a Madrid al amanecer. El vagón estaba casi vacío. Iba sentada junto a la ventana, viendo los campos pasar con velocidad, pero mi mente no estaba allí. Releía una y otra vez el mensaje de mi madre. ¿Por qué Fernando había contactado con ella y no directamente conmigo? ¿Estaba intentando limpiar su imagen antes de que yo desenterrara toda la verdad? Llegué a casa al mediodía. Abrí la puerta sin hacer ruido. Mi marido estaba en el salón, otra vez, con el portátil y la tele encendidas al mismo tiempo. Su madre, cómo no, en la cocina, criticando algo en voz alta. No saludé a ninguno. Me metí en la habitación, guardé el USB en una caja de cosméticos vacía y me duché rápido. Luego, salí a encontrarme con Fernando en una cafetería del centro. Elegí el sitio yo. No quería sentirme ni un poco vulnerable. Cuando lo vi, me sorprendió su aspecto. Estaba más delgado, ojeroso,
como si también hubiera tenido noches de insomnio. Llevaba una camisa blanca algo arrugada y un maletín viejo. Carmen, dijo al verme, gracias por venir. No lo hice por ti. Vine porque mi madre se lo merece, y porque quiero que sepas que ya no estoy para que me manipulen. Se pasó una mano por la cara, nervioso. Luego se inclinó hacia adelante. Sé que sabes lo de la casa, y lo de la herencia. Y también sé que tú estuviste ahí el día que falsificaron la renuncia. Te vi cuando era niña. Estabas en la puerta de la notaría. Mi tía Angelines lo confirmó. Bajó la cabeza. Su voz salió rota. Sí, estuve. No sabía que iban a hacer eso. Tus tíos me dijeron que tu madre estaba de acuerdo. Yo era joven, no entendía. Cuando me di cuenta, ya estaba metido hasta el cuello. Luego me amenazaron para que no hablara. Me hicieron firmar papeles. Lo observé. Por un segundo, parecía sincero, pero no podía confiar tan fácilmente. Ya no. ¿Y por qué me llamas ahora? ¿Por qué justo cuando todo está saliendo a la luz? Porque tengo cáncer, y me queda poco. Y porque tu padre me escribió antes de morir. Me dejó una carta también. Me dijo que te protegiera, que arreglara lo que pude haber permitido. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Lo deslizó por la mesa. Lo tomé. Estaba cerrado con un sello antiguo, con las iniciales de mi padre. Aquí dentro está todo lo que guardé. Copias de documentos, cartas, fotos. Puedes usarlos. Es lo que me queda por hacer bien. No dije nada. Me limité a tomar el sobre, meterlo en el bolso y levantarme. Espero que encuentres algo de paz antes de irte. Yo también estoy buscando la mía. Pero la diferencia es que pienso luchar por ella. Me fui sin mirar atrás. Esa misma tarde, Clara y yo revisamos el contenido del sobre. Era oro. La prueba definitiva de que mi madre jamás había renunciado a la herencia. Documentos que mostraban firmas distintas, fechas manipuladas y hasta notas escritas a mano de uno de los hermanos admitiendo que era lo mejor para la familia que la casa quedara en manos de ellos. «Esto», dijo Clara, mirando los papeles con una sonrisa apenas contenida, «es dinamita. Con esto no solo anulamos la renuncia, también podemos ir por daños y perjuicios. Haz lo que tengas que hacer», le dije. «Quiero verlos enfrentarse a lo que nos hicieron». Volví a casa con la cabeza a punto de explotar. Pero lo peor no había llegado aún. Al entrar, encontré a mi marido con una cara que no le había visto en años. Miedo. «¿Qué hiciste, Carmen?» «¿A qué te refieres?» «Me han congelado la cuenta bancaria. Todas». «¿Tú hiciste esto?» Le sostuve la mirada sin decir una palabra. «¿Estás loca? ¿Qué te pasa?» Se acercó, alzando la voz. «No me grites», dije, firme. «Yo te mantengo. Esta casa es mía». «Ya no». Saqué el sobre con los documentos de la herencia y lo dejé sobre la mesa. «Todo cambia ahora, incluyendo esta casa. Y tu vida». Fue entonces cuando su móvil vibró. Miró la pantalla, se puso pálido y lo soltó como si quemara. «¿Qué pasa?», pregunté, casi en susurro. Es Cristóbal. Me acaba de decir que está en la puerta de tu despacho. Dice que si no le pago lo que le debo, va a contarlo todo». Ver a mi marido temblar con el móvil en la mano fue inesperado. Nunca lo había visto así, ni cuando se le estropeó el coche nuevo, ni cuando discutió con su jefe, ni siquiera cuando perdió el trabajo anterior y fingió que lo había dejado por decisión personal. «¿Cuánto le debes a Cristóbal?», pregunté, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «No es tan simple». «Ah, claro que lo es». «¿Cuánto?». No contestó. Caminaba de un lado a otro del salón como un animal acorralado. Yo seguía allí, de pie, con los brazos cruzados, observando cómo la fachada se desmoronaba. «¿Usaste mi dinero para eso también? ¿Para tu amante?» «No lo llames así», estalló. «No entiendes nada». «¿Y qué debería entender? ¿Que llevas 2 años acostándote con otro hombre mientras yo te preparaba lentejas y te dejaba comida para que no te murieras de hambre cuando mi padre murió?» Silencio. Por primera vez en años me escuchaba, pero ya no me interesaba su reacción. Lo que me interesaba era lo que venía después. «Cristóbal está harto», continuó él, bajando la voz. «Dice que si no le pago antes del viernes, va a denunciarme por estafa y va a contarle todo a la prensa, a mis amigos, a tu familia. A mi familia ya no le importa.
Ahora les importo yo, no tú. Me di la vuelta sin darle tiempo a responder y subí las escaleras. Mientras cerraba la puerta del dormitorio, oí su madre diciendo desde la cocina: «No puedo creer cómo se ha vuelto esta chica. Antes era tan dócil, dócil». Esa palabra me quemó en los oídos. Dócil. ¿Así me recordaban? ¿Así me querían? Saqué el portátil y le escribí a Clara. Le conté todo. La amenaza de Cristóbal, la deuda, la posible exposición pública. Ella respondió en segundos: «Esto nos ayuda. Si él confiesa la estafa, podemos usarlo como testigo para desacreditar aún más a tu marido. ¿Quieres que lo contacte?» «Sí», le escribí, «pero antes, quiero hablar yo con él». Lo localicé fácilmente. Su perfil de Instagram era una mezcla de fotos en el gimnasio, platos de comida cara y frases profundas sacadas de Google. Le envié un mensaje privado: «Cristóbal, soy Carmen. Quiero que hablemos. Sin gritos, sin drama, solo tú y yo. Mañana, 19 Cerero, Cafetería San Antón. Sé que conoces el sitio. No vengas con amenazas. Vengo con una propuesta». Tardó 15 minutos en responder. 15 largos minutos en los que podía sentir cómo me temblaban los dedos, pero no de miedo. Era otra cosa. Era anticipación. «Vale, pero más te vale que sea algo bueno». Al día siguiente llegué 10 minutos antes. Me senté en la terraza, pedí un café solo y esperé. Él apareció puntual. Alto, delgado, muy bien vestido, con una barba perfectamente recortada. Se sentó frente a mí sin saludar. «No pensé que tendrías valor de llamarme. Y yo no pensé que serías tan estúpido como para guardar pruebas de todo lo que hiciste con mi marido». Se tensó, pero no dijo nada. Saqué una carpeta del bolso y la puse sobre la mesa. «Mira esto. Fotografías, correos, movimientos bancarios. Tengo copias, por supuesto. Si yo los tengo, imagina lo que puede hacer mi abogada con ellos». «¿Qué quieres?» «Quiero que declares contra él, que digas la verdad, que cuentes cómo lo manipulaste, cómo idearon juntos la fachada de la empresa, cómo desviaron fondos. Tú no vas a la cárcel si cooperas. Él sí. ¿Y qué gano yo? Te libras de la denuncia, y si todo sale bien, incluso podrías recuperar parte del dinero que él te debe. Lo tengo todo calculado. Y créeme, soy buena con los números». Se quedó callado. Luego soltó una carcajada seca. «¿Siempre fuiste así de cabrona?» «No, pero aprendí rápido». Al final aceptó. Nos dimos la mano, fría, firme, como un contrato verbal que sellaba el principio del fin para mi marido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, Clara me llamó. «Ya tenemos fecha de audiencia preliminar, y hay más. La prensa ha empezado a husmear. Alguien ha filtrado la relación entre tu marido y Cristóbal. Están buscando a la esposa traicionada. Quieren tu versión». «Aún no», le dije. «Antes quiero que su madre lea lo que pienso de ella». En voz alta, frente a todos. «¿Estás segura?» Nunca estuve tan segura de nada en mi vida. Y entonces, Clara se rió. No de burla, de admiración. «Carmen, estás lista, y ellos ni se lo imaginan. La noche antes del almuerzo en familia, no dormí ni una hora. No por miedo, no por dudas. Era la adrenalina. Ese zumbido que recorre el cuerpo cuando sabes que todo lo que has preparado está a punto de estallar». Me levanté temprano, hice café y me puse a repasar por última vez los documentos impresos. Uno para él, uno para ella. El día estaba claro, brillante incluso. Era irónico que el sol brillara tanto en un día que, para ellos, sería el principio del fin. Preparé una mesa bonita en el comedor. Servilletas de lino, copas de cristal, una botella de vino que llevaba guardada desde el aniversario que él olvidó. No porque quisiera celebrar, sino porque quería que todo pareciera perfecto, que no sospecharan nada. Llegaron a la 1 en punto. Él, como siempre, con su móvil en la mano. Ella, con cara de disgusto, apenas cruzó la puerta. «Al menos limpiaste la casa», soltó, como quien felicita a un perro por no orinarse en la alfombra. «Y cociné», añadí con una sonrisa. «Vamos, sentaos. Serví primero. Una receta familiar. La favorita de mi padre. Lentejas estofadas con chorizo, como las hacía mi abuela. Quería que todo en ese día oliera a origen, a memoria, a justicia. Durante la comida nadie hablaba demasiado.
Mi marido jugaba con el tenedor. Su madre solo hacía comentarios pasivo-agresivos, como siempre. No sabía que aún sabías cocinar. Con todo esto de ser tan independiente, sabes que sí, lo sabes muy bien. Lo que pasa es que ya no cocino para quien no lo merece. Ahí fue cuando él alzó la vista. ¿Y ahora de qué vas? ¿Qué es todo esto? ¿Una especie de reconciliación? No, Javier. Esto es una despedida. Saqué 2 sobres del cajón del aparador. Los coloqué cuidadosamente frente a cada uno. ¿Qué es esto ahora?, preguntó su madre, frunciendo el ceño. Abridlos y leedlos. En voz alta, por favor. Ella lo hizo primero. Su voz se quebró en la 3ª línea. La demanda por acoso moral y difamación estaba escrita con términos legales precisos. Enumeraba cada humillación, cada palabra hiriente, cada vez que había invadido mi intimidad y socavado mi autoestima. ¿Estás denunciándome? ¿A mí? Después de todo lo que hice por ti. No hiciste nada por mí. Lo hiciste por el hijo que trataste como un rey y al que criaste para que creyera que las mujeres están para servirle. ¿Y yo? Fui la sirvienta durante años. Se acabó. Javier abrió su sobre. Lo vi palidecer. Clara lo había hecho impecable. Era una demanda por administración desleal, adulterio con pruebas documentadas y ocultación de bienes. También contenía la solicitud de separación de bienes retroactiva. ¿Te has vuelto loca?, gritó. Esto no se va a quedar así. No, Javier, no se va a quedar así. Va a cambiar. Y tú vas a ver cómo se siente perderlo todo. Su madre se levantó de golpe, roja de furia. Eres una desagradecida. Mi hijo te dio una vida. No me dio nada. Me quitó tiempo, energía y amor. Pero eso ya no me lo quita nadie más. Los eché de casa con la misma calma con la que los recibí. Cerré la puerta despacio. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa. Era la liberación. 2 horas después, Clara me llamó. ¿Lo hiciste, verdad? Sí. Pues prepárate, porque ya me han contactado de una revista. Quieren hacer una entrevista. Han visto los documentos filtrados y quieren que cuentes tu historia. ¿Quién los filtró? Alguien del despacho. O quizá fue Cristóbal. No importa. Lo importante es que la narrativa ahora te pertenece a ti. Tú decides cómo contarla. Esa noche, mientras repasaba los mensajes en mi móvil, llegó uno inesperado. De un número oculto. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Esto no ha terminado. Le hice captura de pantalla y la envié a Clara. Ella me respondió de inmediato. Perfecto. Acabas de sumar una amenaza a la lista. Esto nos va a servir más de lo que imaginas. Y entonces, justo cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, recibí un correo nuevo. Asunto. Testamento actualizado. Remitente. Notaría Landaeta, Zaragoza. Mi padre había dejado algo más. Algo que nadie sabía. El correo me dejó paralizada. Lo abrí con el corazón en la garganta. Era un mensaje simple, con pocas líneas, pero suficiente para desordenarme por dentro. Estimada señora Álvarez, nos ponemos en contacto con usted en calidad de única heredera legal reconocida en la actualización del testamento del señor Andrés Álvarez, fechada el 3 de abril del año pasado. Le rogamos que se presente en nuestra notaría en Zaragoza a la mayor brevedad posible para revisar el contenido. Atentamente, Notaría Landaeta. Lo primero que pensé fue, ¿cómo es que nunca supe de esta versión del testamento? Lo segundo fue más visceral. ¿Qué demonios había dejado mi padre oculto durante tanto tiempo? Llamé a Clara al instante, le reenvié el correo, y su respuesta fue clara. Vamos juntas. Esta vez quiero estar allí cuando se abra, porque si esto es lo que creo que es, la partida aún no ha terminado. 2 días después, volvimos a Zaragoza. Clara, yo y un silencio eléctrico entre las dos. Ella revisaba sus notas y yo repasaba mentalmente todo lo que mi padre me había dicho, todas las miradas que evitó en sus últimos días, todos los silencios que ahora de pronto hacían más ruido que nunca. Nos recibió el notario, un hombre mayor, de voz pausada y mirada afilada. Nos condujo a una pequeña sala con una lámpara de escritorio antigua, 2 copias impresas del documento y una caja de madera cerrada con llave. Su padre vino solo, dijo. Dijo que no confiaba en nadie más que en usted. Me temblaron las manos al tomar el testamento.
Clara lo leía en paralelo, pero fue el notario quien habló primero. Además de la casa ya conocida en Zaragoza y de los bienes que usted heredó oficialmente tras el fallecimiento, hay algo más, una propiedad en Teruel. Una casa rústica, alejada del núcleo urbano. Su padre la compró hace más de 20 años y la puso a su nombre hace apenas un año, sin decírselo a nadie. ¿Y por qué esa casa no figuraba en los papeles originales? Porque fue adquirida bajo un nombre alternativo. Andrés nunca registró esa propiedad en sus documentos públicos. Fue una compra privada. Solo ahora, tras su fallecimiento, ha salido a la luz porque él dejó instrucciones específicas para que se hiciera efectiva a su favor tras una fecha concreta. ¿Y por qué tanto secreto? El notario me miró, no con pena, sino con respeto, porque allí guardaba cosas que quería proteger. Cosas que, según él, podrían cambiar la historia de su familia. Clara y yo nos miramos, no dijimos nada, pero nuestras mentes estaban gritando. El notario nos entregó la llave de la caja. La abrí con manos temblorosas. Dentro había varias carpetas viejas, un diario de tapa de cuero y un sobre amarillo con mi nombre en mayúsculas. Lo abrí. Era otra carta, de él. Carmen, si llegaste hasta aquí, es porque hiciste lo que yo no pude, enfrentar la verdad. Esta casa en Teruel fue mi refugio y también mi archivo. Allí guardé todo lo que no quise que nadie tocara mientras estaba vivo. Registros, grabaciones, cartas, contratos, todo. No solo sobre tu madre y su herencia, también sobre los negocios oscuros de tu tío Javier y otras cosas que quizá te ayuden a entender por qué tu familia se rompió como se rompió. Me quedé sin aliento. Clara me tocó el brazo. Tenemos que ir a esa casa, asentí. Al día siguiente temprano, alquilamos un coche y condujimos durante 3 horas hasta un camino de tierra entre pinares y colinas. La casa era pequeña, de piedra, con ventanas cubiertas de polvo y una puerta de madera maciza. La llave encajó a la perfección, y el silencio al abrirla fue tan profundo como el contenido que encontramos allí dentro. Fotos en blanco y negro, grabaciones en casetes con etiquetas como Conferencia Javier 2004, Carta Ignacio, Chantaje, documentos con firmas y sellos oficiales. Había estado recopilando pruebas durante décadas, no solo por la casa de Zaragoza, sino por algo mucho más grande. Carmen, dijo Clara, hijo, sosteniendo una carpeta. Tu padre descubrió una red de corrupción entre tu tío, una promotora inmobiliaria y un político local. Está todo aquí. Fechas, pagos, nombres. Si esto sale a la luz, tu familia no solo pierde el dinero, pierde la reputación, y algunos podrían acabar en prisión. Me senté en una silla polvorienta. Mi padre había vivido años con esto dentro, protegiendo, ocultando, esperando, y ahora me había dejado a mí el legado de sacar todo a la luz. No sabía si reír, llorar o gritar, pero lo que sí sabía es que esto no se iba a quedar guardado. Cuando llegamos de nuevo a Madrid, Clara ya estaba redactando una estrategia legal. Y justo cuando pensábamos que el momento no podía ser más perfecto para actuar, recibí un mensaje de voz. Era mi madre. Hija, tu tía acaba de venir a casa. Dice que si publicas algo, si haces lo que estás pensando, van a ir a por ti. No solo con abogados. Dicen que saben cosas tuyas, cosas que pueden destruirte. La guerra había comenzado, y ahora iban a jugar sucio. El mensaje de mi madre me dejó helada. Van a ir a por ti. Dicen que saben cosas tuyas. No sabía qué cosas eran esas, pero conocía bien a mi tía y a mis primos. Cuando alguien como ellos empieza a amenazar, es porque ya no les queda otra opción, porque sienten que están perdiendo el control. Y los que siempre han mandado, no saben vivir sin dominar. Clara y yo nos reunimos esa misma noche. Abrimos todas las carpetas de la casa de Teruel. Hicimos copias digitales. Clasificamos cronológicamente los documentos y empezamos a redactar un informe que no solo sirviera como evidencia legal, sino como un arma mediática si lo necesitábamos. ¿Estás dispuesta a que todo esto salga a la luz?, me preguntó Clara, seria. Estoy dispuesta a destruir lo que sea necesario para recuperar mi nombre y mi historia. Ya no tengo miedo. Eso pensé, porque esto no es solo una herencia, es un ajuste de cuentas histórico. Esa misma semana, publicamos de forma anónima una primera parte del dossier.
Usamos un portal digital con alcance nacional, donde ya se hablaba del escándalo de la esposa traicionada. Pero esta vez, el foco no era mi matrimonio. Era la red de corrupción inmobiliaria, el fraude familiar y las pruebas recopiladas por mi padre. Los nombres aparecían con siglas, las fechas completas, las cifras exactas. Y estalló todo. En cuestión de horas, el artículo se viralizó. Empezaron a salir entrevistas, artículos relacionados y teorías de todo tipo. La familia entera estaba bajo la lupa. No tardaron en llamarme. Carmen, dijo mi primo Ignacio, con voz tensa por teléfono. ¿Qué coño estás haciendo? Lo que papá empezó, lo que tu padre intentó esconder, lo que vosotros enterrasteis junto a la memoria de mi madre. Esto te va a explotar en la cara, ¿me oyes? Vamos a sacarlo todo. ¿Te acuerdas de Carlos? ¿Tu ex de la universidad? ¿Quieres que la gente sepa lo que pasó con él? Me quedé en silencio unos segundos. Después hablé con la voz más calmada de mi vida. Sí, quiero. Porque ¿sabes qué, Ignacio? Ya no hay nada que puedan usar contra mí que yo no esté dispuesta a decir primero. Y colgué. Carlos. Qué bajo estaban dispuestos a llegar. Aquel error de juventud. Una relación tóxica que oculté durante años. Pero eso ya no me definía. Yo no era aquella chica asustada. Ahora era una mujer que estaba demoliendo una estructura podrida, ladrillo por ladrillo. La prensa no tardó en descubrir mi nombre. A pesar de todo, acepté la entrevista. Me senté frente a la cámara con un café entre las manos, sin maquillaje, sin filtros. Conté mi historia desde el principio, sin edulcorantes. Hablé de la muerte de mi padre, de mi matrimonio podrido, de la suegra que me trataba como criada, del día en que me levanté y dije, ya basta. Las redes estallaron. Mujeres de toda España comenzaron a escribirme. Mensajes de apoyo, de agradecimiento, de valentía compartida. Y entre esos mensajes, uno me hizo temblar. Era de Cristóbal. Te vi en la entrevista. Pensé que ibas a destruirme. Pero fuiste más elegante de lo que jamás lo habría sido yo. Quiero que sepas que ya declaré todo. Y que... Lo siento. No respondí. No hacía falta. Él ya no importaba. No era el enemigo. Solo fue una pieza de un sistema que yo estaba aprendiendo a desmantelar. Pero sí respondí a otro mensaje. El de una mujer llamada Beatriz, que trabajaba en una fundación de mujeres que luchaban por la recuperación de bienes robados a madres solteras y viudas durante los años 80 y 90. Carmen, queremos conocerte. Tu caso está despertando muchas conciencias y creemos que juntas podríamos hacer algo grande. La idea me hizo hervir la sangre, no de rabia, de propósito. La fundación aceptó ayudarme a convertir la casa de mis padres en un espacio de apoyo legal y emocional para mujeres como yo. Aquellas que alguna vez creyeron que lo que les pasaba era normal. Mi madre, cuando le conté, rompió a llorar. Papá estaría tan orgulloso, me dijo con la voz rota. Yo también lo estoy, respondí, porque su legado no terminó con su muerte. Está empezando ahora, pero cuando pensé que todo estaba encajando, cuando ya sentía la tierra firme bajo los pies por primera vez en años, recibí una notificación en el móvil. Era un mensaje legal. Mi suegra me había denunciado, por difamación, por daño emocional y por manipulación mediática con el objetivo de arruinar su vida. La muy desgraciada estaba intentando demandarme. La notificación legal era tan absurda que por un instante me reí. Una demanda de mi suegra por daños morales. Decía que la presión mediática estaba afectando su salud, que ya no podía salir a la calle sin ser mirada como la madre del infiel, y que su vida social había sido destruida por mis actos vengativos. Cínica, hipócrita, patética. Llamé a Clara al instante. Le envié las capturas del documento. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté, todavía con la carcajada a medias. La arrastramos, Carmen, dijo sin rodeos. Literalmente, tenemos testimonios de vecinas tuyas, mensajes de voz suyos en los que te insulta, correos, hasta grabaciones en las que ella misma se jacta de cómo controla la situación en tu casa. Esto no es una demanda, es una oportunidad. Y tenía razón. Esa denuncia no era una amenaza. Era la última bala de una mujer que estaba acorralada. Y como toda fiera herida, daba coletazos inútiles para intentar asustar. Quiero verla, dije, con una calma que hasta a mí me asustó.
Quiero que me mire a los ojos y sepa que ya no me pertenece. La audiencia fue fijada para el lunes siguiente. Era un acto simbólico más que legal. Ella buscaba atención. Quería que me desgastara. Pero no le iba a dar ese placer. Me presenté en el juzgado vestida como nunca me había visto. Elegante, sobria, firme, nada de provocación, solo autoridad. Ella llegó con su abogado, el mismo que usó cuando su hermana le robó una herencia hace años. Lo reconocí al instante. Un tipo grasiento, de voz arrastrada y corbata ridículamente ancha. ¿No tienes nada mejor que hacer que destruir familias? Me soltó ella mientras nos sentábamos en la sala. La miré sin pestañear. Estoy reconstruyendo una. La mía. Cuando el juez pidió las declaraciones, su abogado comenzó con una historia dramática, que ella solo había querido ayudar, que era una abuela preocupada, que yo sufría de inestabilidad emocional desde la muerte de mi padre, que había manipulado a la prensa para victimizarme. Me contuve, pero por dentro ardía. Cuando me tocó hablar, me levanté, respiré hondo y dije, durante años, esta mujer me trató como un objeto funcional, no como una nuera ni como una hija. Me controlaba emocionalmente, me invadía, me hacía sentir insuficiente. Nunca defendió mis derechos ni mi espacio. Nunca reconoció mi dolor, ni siquiera cuando enterré a mi padre. ¿Y ahora me demanda porque la miran mal por la calle? Pues bien, quizá por primera vez, está recibiendo una mínima dosis de lo que me hizo tragar a mí, todos los días, durante años. Y eso, su señoría, no es difamación, es justicia. El juez no dijo nada en el momento, solo asintió y pidió revisión de las pruebas. Clara entregó un pendrive con los audios, las capturas, los testimonios escritos. El abogado contrario intentó frenar la entrega, pero el juez lo interrumpió con un simple, tiene derecho a defenderse. Usted, a guardar silencio. La sesión terminó. No hubo sentencia inmediata, pero algo en la cara de mi suegra cambió. Por primera vez, la vi tragarse su propia lengua, y eso, para mí, ya era suficiente. Esa misma semana, mientras todo esto ocurría, Clara me llamó para darme una noticia que me dejó sin aliento. Carmen, tu historia va a ser publicada. Todo el caso. La editorial quiere ofrecerte un contrato para un libro. Tú contarás tu verdad. Y no desde el escándalo, desde la transformación, desde la reconstrucción. ¿Te interesa? No contesté al instante. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi cuarto. El mismo cuarto que durante años fue mi celda emocional, y ahora era mi refugio. Sí, dije, quiero que otras mujeres lean esto y sepan que se puede salir, que se puede ganar, incluso cuando nadie cree en ti. Colgué, y esa noche escribí durante horas. Cada palabra era un eco del dolor, pero también una cicatriz cerrando. Al día siguiente, Clara me escribió otra vez. Tenemos respuesta judicial. La demanda de tu suegra ha sido archivada. No solo eso. El juez ha pedido que se le investigue por presunta coacción emocional continuada. Podría enfrentarse a una denuncia formal, y ahí supe que el ciclo estaba terminando. Pero aún faltaba una última cosa, el cierre definitivo. Un evento que yo no había planeado, pero que llegó como una página final escrita por el destino. Una llamada, de alguien que no esperaba volver a oír jamás. Hola, Carmen. Soy Carlos, mi ex de la universidad, el mismo del que mi primo Ignacio dijo tener cosas que podían destruirme. ¿Podemos hablar? Creo que necesitas saber lo que dijeron de ti, y por qué lo dijeron ahora. Cuando vi el nombre Carlos en la pantalla del móvil, mi corazón dio un pequeño salto, no por él, sino por todo lo que él representaba. Un eco de quien fui, de los miedos que arrastré, de las decisiones que tomé para sobrevivir. Respiré hondo y contesté. Hola, Carmen. Sé que esto te sonará raro, pero necesito contarte algo. ¿Por qué ahora? Porque yo no sabía que te estaban usando. Guardé silencio. Dejé que hablara. Hace una semana, tu primo Ignacio me escribió por Instagram. Me preguntó si recordaba lo que pasó entre nosotros en segundo año. Me insinuó que podríamos hacer justicia si yo confirmaba que tú eras emocionalmente inestable, que tenías tendencias destructivas. Básicamente, quería que firmara una declaración para joderte en público. ¿Y qué hiciste? Me cabré. No firmé, ni pensarlo, y menos después de verte en esa entrevista. Carmen,
No tienes idea de lo orgulloso que me sentí de ti. Me sorprendí, no por la traición de Ignacio, eso ya lo esperaba, sino porque Carlos cambió, o al menos parecía haberlo hecho. Te agradezco que no colaboraras, dije, pero no necesito tu aprobación. Lo que necesito ahora es que digas públicamente que te contactaron para eso. Que hablen claro, que se caigan de una vez. Cuenta con ello, voy a escribirlo, lo publicaré en mi red. Y lo hizo. El post se hizo viral. Intentaron usarme para destruir a una mujer que ya ha sido demasiado destruida, pero yo ya no soy parte de ese juego. La respuesta fue inmediata. La opinión pública se inclinó aún más a mi favor. Las redes explotaron. Las denuncias contra Ignacio y su padre fueron finalmente aceptadas por la fiscalía. La investigación oficial empezó 2 semanas después. Javier, mi exmarido, perdió el piso donde vivía. Cristóbal rompió toda relación con él y se mudó al extranjero. Su cuenta bancaria fue embargada por orden judicial tras la demanda por administración fraudulenta. Mi suegra desapareció del mapa social. Vendió su casa y se fue a vivir con una hermana a las afueras de Cuenca. Nadie la volvió a ver en Madrid. Una vecina me escribió: ahora va al mercado con gafas de sol y sombrero, como si fuera una estrella caída. Ignacio fue despedido de su empresa. Salieron pruebas de desvíos de dinero. Su mujer le pidió el divorcio, y su madre, mi tía, se refugió en silencio, sin poder aparecer en ninguna reunión familiar sin ser señalada. Y yo abrí la casa de mi padre como lo prometí. Se convirtió en un centro de apoyo legal, emocional y financiero para mujeres que, como yo, habían sido silenciadas dentro de sus propios hogares. Lo llamamos Casa Raíz. Allí conocí a decenas de mujeres con historias tan duras como la mía, algunas peores, pero todas tenían algo en común. Sobrevivieron. Y ahora querían vivir, no solo existir. Publiqué mi libro 6 meses después, Antes que me enterréis. Fue un éxito rotundo. Se tradujo a 5 idiomas. Viajé por toda España dando charlas. Aparecí en programas de televisión y hasta me ofrecieron una adaptación para serie documental. Pero nada me llenó más que ver a mi madre, sentada en el patio de Casa Raíz, rodeada de flores que ella misma plantó, sonriendo con una paz que yo no le veía desde que papá estaba vivo. ¿Ves, mamá? Lo conseguimos. Ella me miró, con los ojos brillando. No, hija, lo conseguiste tú. Y entonces entendí. No fue solo una venganza, fue una revolución íntima. Silenciosa, sí, pero imparable. Me reconstruí sobre ruinas que otros dejaron, y lo hice piedra por piedra, con la memoria de mi padre como cimiento. No volví a ver a Javier, ni falta me hacía. La última vez que escuché su nombre fue cuando una periodista me preguntó si lo perdonaba. No, respondí, porque el perdón no siempre es necesario. A veces lo que hace falta es olvido. Cerré el capítulo, literal y simbólicamente, y cuando me senté frente al mar aquella tarde, con el viento en la cara y el libro en las manos, supe que esta historia ya no era una herida, era una victoria.